Es prácticamente un acuerdo hecho. Los militares mayores de 75 años por lo menos tuvieran la prisión domiciliaria. ¿Qué pasa si eso no sale? Mira, Guido, hicimos lo que pudimos y no salió. Nos tenés que apoyar igual. Los hechos, los dolorosos hechos ocurridos en aquellos años han vuelto en las últimas horas al tapete. Y han vuelto al tapete por las declaraciones tanto de la ex vicepresidenta Lucía Topolansky como del expresidente José Mujica, en el sentido de que a ellos les consta que algunos militares actualmente detenidos en Domingo Arena han sido encausados y condenados en virtud de testimonios falsos. En las últimas horas, además, el fiscal Percivale ha citado a la ex vicepresidenta a dar explicación de sus dichos. Eh, Vamos a conversar en los próximos minutos con un ex compañero de José Mujica y de Lucía Topolansky, Héctor Amodio Pérez. Muchas gracias por estos minutos, Amodio. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. No hay nada que agradecer, ¿eh? Bueno, yo decía que hace 40 años que terminó el gobierno militar y todavía siguen los remesones de lo sucedido en aquellos años, sobre todo en la dictadura. ¿Cuándo fue la última vez que se vio con José Mujica usted? Creo que fue el 22 de mayo del año 1972, Ujú, en el local que se llamaba el Patoruzú, en la jerga interna. Era un restaurante, una fonda que estaba en la calle Martín García, eh, el bar Santizo. Ahí ujú, había un berretín grande, enorme, y fue ahí que lo vi. La noche siguiente, o la mañana siguiente, mejor dicho, al momento en que Alicia Rey se entregó en las cloacas de Pocitos, precisamente para que el grupo que huía con ella, entre los que estaba el Pepe Mujica, pudiera salvarse. Y el Pepe me abrazó, me dijo, llorando, muy emocionado, la negra se entregó para salvarnos y después ya no lo vi más. ujú. ¿Qué tareas compartían ustedes? ¿Tuvieron responsabilidades comunes en el MLN, digamos, tareas de dirección, de comando en forma conjunta? Nunca, Ujú, nunca. Estábamos en columnas diferentes y por lo tanto nunca tuvimos funcionamiento en conjunto. ujú, A no ser algunas conversaciones que tuvimos en Punta Carretas sobre temas generales o sobre temas internos o algún problema suscitado mediante la planificación de las fugas, nunca tuvimos nada en común. ujú. En la segunda fuga sí, la que culminó el 12 de abril, sí, porque él estaba en el grupo que dirigía a los presos en Punta Carreta en ese momento. Y Ujú, yo era el encargado de la fuga. ujú. ¿Y qué diferencia tuvo con él? No, en ese momento ninguna. En ese Ujú. momento para mí era un compañero más. ¿Cuáles eran las tareas que se le encomendaban a Mujica? Él tenía, digamos, cargos de dirección dentro del MLN. No, no, no. Él llegó, lo máximo que llegó fue a integrante del comando de la columna 10. ¿Qué significa eso? Bueno, que compartía la dirección de la columna con dos compañeros más. ¿Y a qué se encargaba esa columna? Ah, de lo mismo que todas. Reclutamiento, acciones de finanzas, pertrechamiento. Ujú. Fue ¿Qué, una qué fue una columna débil, la columna 10. débil por las tareas que se le asignaban o por la envergadura de las acciones? Por la envergadura del desarrollo que alcanzó. Ujú. ¿Qué reputación tenía Mujica en aquel momento dentro del MLN? Buena, era un compañero como tantos otros, como los cientos que estábamos Ujú, presos en Punta Carreta, por ejemplo. No se destacaba por nada, era un compañero más. ujú. ¿Y cuándo fue la última vez que vio a Lucía Topolansky? El día de la financiera Monti, Ujú, cuando saltamos la Monti,
Ella salió conmigo, nos subimos en un ómnibus el 18 de julio, nos fuimos, se la entregué a, creo recordar que fue a Candangrajales y nunca más la vi. Ujú. ¿Y cómo tomó estas declaraciones de ella en este libro y la confirmación por parte de Mujica de los dichos de ella en el sentido de que en base a acusaciones falsas algunos militares fueron injustamente detenidos? Pues imagínate, lo primero, una sorpresa enorme, enorme, mezclada con una íntima satisfacción, porque de alguna manera ella venía a confirmar lo que tanto Álvaro Alfonso desde hace años como yo, más en los últimos tiempos, veníamos diciendo, tanto en la prensa como en nuestro programa El Cernidor, que Ujú, había militares presos por falso testimonio. No nos ujú. quedaba ninguna duda. ¿Y eso fue como consecuencia de alguna acción concertada o fue algo espontáneo de, como dice Mujica, gente llevada por el rencor, como dijo Mujica? No, Mujica lo que dice es que falsos testimonios por gente rencorosa, que quiere Sí. vengarse. Esto que han hecho ellos, yo creo que es una maniobra política, nada más. ¿Por Ujú. qué? No ¿Con qué sé. finalidad? ¿Con qué finalidad? Eso es lo que tenemos que tratar de desentrañar. Es una ¿Cuál es su teoría? incógnita. ¿Cuál es Es su una teoría? incógnita, porque es inexplicable que se hayan echado encima conscientemente a todas las fuerzas políticas que los han llevado al lugar que ocupan, ¿no? Se ha enfrentado al PCNT, se ha enfrentado a sus compañeros del Frente Amplio, a su Delfín, Ujú. a la gente que él ha puesto en el triunvirato famoso ese que nos va a gobernar en los próximos 5 años. Entonces es extrañísimo eso. Ahora, hay quienes dicen que lo hace para obtener el apoyo en el Parlamento de los dos votos de Cabildo Abierto, que los podría obtener en caso de que los militares sean liberados. Sí, bueno, eso es prácticamente un acuerdo hecho, según las informaciones que nos han llegado, Ujú, porque es una vieja aspiración de Manini que los militares mayores de 75 años por lo menos tuvieran la prisión domiciliaria. ujú, Por lo que nos han dicho, esa promesa existe. Ahora, ¿qué pasa si eso no sale ujú, en las actuales circunstancias? Porque el vendaval que se levantó precisamente puede impedir que eso se consiga. ujú. Entonces Mujica quedaría en una posición un poco incómoda ante Manini, aunque seguramente se le va a ocurrir una salida de este estilo. Mira, Guido, hicimos lo que pudimos y no salió. Nos tenés que apoyar igual. Ujú. Ahora, la otra lectura es que con este, llamémosle de alguna manera, si cabe el término, sacrificio político de, digamos, ser el centro de todos los ataques y, en fin, y los agravios de sus propios compañeros, de algún modo, estaría facilitando el comienzo del gobierno de Orsi en la medida en que podría quitarle de encima este tema que hereda del gobierno anterior, que es este reclamo permanente de los militares por una situación que ellos entienden injusta. Pero, ¿le vale el precio del descrédito que está adquiriendo? Uh-huh. Esa es la duda. ¿Y usted qué impresión tiene? Digo, usted lo trató, lo conoció quizás no de una manera muy intensa, a diferencia de otros compañeros suyos, pero él era una persona muy preocupada de lo que podían decir de él los demás. Yo creo que sí, yo Uh-huh. creo que sí, todos. Siempre hemos tratado de mantener una coherencia personal, una forma honesta en la forma de conducirnos. Bueno, Yo pero ella creo que llegó a eso. presidente de la República, ella llegó a presidente de la República. ¿Qué otra, digamos, recompensa en su vida política podría obtener si llegó a lo más alto? ¿Qué le puede importar ahora que sus compañeros lo critiquen? No, no. Vamos a ver.
Mujica llegó a la posición que llegó enancado en una mentira histórica. Hay que empezar por ahí. ¿Eh? Ujú. ¿Cuál es la mentira? Una mentira histórica que es el falso relato, la falsa historia oficial del MLN, la debacle provocada por dos o tres traidores, mientras que ellos, pobres, que eran que fueron los héroes que resistieron los malos tratos, las torturas y todo demás, se vieron traicionados. Y eso no es así, eso es falso. Mujica fue partícipe de los grupos que llevaron adelante las acciones del 14 de abril y fundamentalmente el desastre que fue llevar la guerrilla al interior del país. Ujú. Él fue cómplice en todo eso. Ahora, no hubiera llegado tan lejos, pienso yo, es una conjetura personal, no hubiera llegado tan lejos si hubiera, digamos, no sé cómo decirlo, pero si hubiera encontrado alguna resistencia de quienes todavía conservaban poder en el país como para, digamos, impedir esa carrera política como se la impidieron a otros, por ejemplo. Yo eso se lo pregunté a Sanguinetti. ¿Cómo es que ustedes, sabiendo la trayectoria de Mujica después de la salida de la dictadura, permitieron que el falso relato del Pepe Bonachón y filósofo y tutti quanti, cómo es que lo toleraron? Y me Ujú, dijo, y bueno, lo importante era que se había plegado al sistema democrático. ujú. Entonces Eh, se le perdonó todo. Y contó con el apoyo vamos, de toda la prensa, de todos los, de los periodistas, de los historiadores. Todas las historias que se han escrito acerca de las biografías de Mujica y todo eso, son falsas. ¿Usted sabía que Mujica tocaba el piano? ujú, ¿Que es pianista? ¿Que leyó los clásicos griegos? Bueno, todo eso se dice. Si lo leyó en el Quincho de Varela, porque antes no ujú. lo leyó. Ahora, usted que está señalando quienes apoyaron esa carrera política que lo llevó a la presidencia, no mencionó a un actor importante y lo sigue siendo en la escena política del Uruguay, que son las Fuerzas Armadas. ¿Usted incluiría también a las Fuerzas Armadas en ese grupo de sectores de la sociedad que impulsaron la carrera de Mujica? Por supuesto, porque el MLN acordó con los tenientes de Artigas, cuya logia estaba bien representada en el cuartel Florida, acordaron un pacto de silencio. El MLN no iba a reclamar por sus muertos y sus desaparecidos y en contrapartida los militares no iban a desvelar el comportamiento de Fernández Huidobro, Rosenkopf, Lucía, el Pepe, Marenale, Bacen Alaní, Mauro, Donato Marrero, toda esa gente que participó. ¿Usted no estaba en esa lista? No, no, yo no estuve en esa lista. Nunca participé en las comisiones de los ilícitos. Es más, cuando me lo plantearon que se iba a formar esa comisión, yo, que ya tenía el acuerdo con el general Christie, que una vez que había ordenado lo que me habían pedido, se me iba a dar el salvoconducto, lo vi, lo vi en el aire y lo planteé expresamente. ¿Qué pasa con mi situación? Porque ahora que son aliados, ¿qué va a pasar conmigo? Y me dijeron, no, eso Ujú. ya está, eso no admite ninguna discusión. A ese Ujú. grado se había O sea llegado. que, digamos, o sea que, a ver si lo entiendo bien, Amodio, hubo dos líneas de trabajo entre los militares y los máximos dirigentes tupamaros en la cárcel. Una que tenía que ver con la colaboración en el tema llamado de ilícitos económicos, donde Sí, habría participado esa lista de personajes que usted me dijo. Y otra, sí, una línea de colaboración que usted acordó con el general Christie y al cabo exacto. de la cual le dieron salvoconducto. Es decir, eran dos líneas de trabajo distintas. O sea, dos formas de colaboración distintas con las Fuerzas Armadas. Sí, claro, yo lo acepto. ¿Lo entiendo? ¿Eh?
Si lo Desde entiendo el bien a usted, o momento, sea, hubo dos líneas, o sea, a ver si lo entiendo bien, porque esto es una cosa muy delicada y que va a quedar en la historia. Hubo dos líneas de colaboración entre el MLN, estando detenido, por supuesto, sus líderes, y las Fuerzas Armadas. Una línea de colaboración la llevó adelante todas esas personas que usted nombró, y otra línea de colaboración la llevó adelante usted. ¿Es correcto eso? no. Lo mío fue una decisión personal. Nada que ver el MLN. El MLN influyó en que yo tomara esa decisión personal porque Basen Alanis me avisó que él se había hecho responsable de la caída de la cárcel del pueblo, pero yo seguía siendo el cabeza de turco. Entonces a mí no me quedaba más remedio que aceptar el planteo que el teniente Méndez me hizo en el mes de mayo. Estamos hablando, ya estábamos metidos en el mes de junio del año 1972. O sea, durante un mes yo me negué a aceptar el pacto que me habían ofrecido. O Cuando sea, Basen me dice, cuando Basen me dice, el cabeza de turco sos vos, a mí no me queda, no me habían matado los milicos, no me iba a hacer matar por mis compañeros. pero entonces, ¿y por qué usted no participó en esa línea de colaboración con el tema llamado de ilícitos económicos que llevó a la cárcel a mucha gente también? Porque yo ya no quise saber absolutamente nada más en ese momento. Es más, Trabal intentó que yo participara y le dije que no. Es más, le dije, a ustedes los van a colgar de los huevos. ¿A quién se lo dijo eso? A Trabal. O sea, diciendo que cuando terminara todo le iban a colgar, dice usted. Exactamente. Bueno, lo terminaron matando, ¿no? Lo terminaron matando. Bueno, ese es otro tema. Pero ¿lo vincula con esto usted? No, 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 es un misterio, todavía no sabemos. ¿No fueron los tupamaros? Yo estoy convencido que no, porque a esa altura, hacía tiempo, hacía mucho rato, que Trabal había dejado de ser un enemigo del MLN. Uh -huh, Estuvieron trabajando juntos para el golpe a la peruana. uh -huh, uh -huh. Eh, nos está llevando a un punto muy, muy interesante y de alguna manera es un elemento más que hablaría de ese pacto entre un sector de las Fuerzas Armadas y los tupamaros, que ahora aparentemente se estaría concretando en ese compromiso de Manini Ríos con Mujica. No sé si estoy hilando muy fino sobre esto. Vamos a ver, Manini Río no tiene nada que ver con la situación anterior, Estamos de acuerdo. nada que ver. Era un niño cuando se estaba desarrollando esos acontecimientos. Las declaraciones de Mujica, como las declaraciones de tantos otros, están, ¿cómo se dice? Reservadas. Uh -huh. Están en los archivos, están reservadas. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos conseguido algunas copias de los archivos, a pesar de Yo, estar reservadas. yo conseguí algunas después de muchísimo esfuerzo y por el Ahí acceso a la está, información. ahí Conseguí para mi está, libro La cacería de Wilson. Usted está también mencionado ahí en ese ahí libro. está. Bueno, el tema es el siguiente. Nosotros tenemos esas actas, no las actas de la justicia militar, son las actas que se tomaron en determinados cuarteles previos al pasaje a la justicia militar, Sí, correcto. donde José Mujica elaboró 5 páginas escritas a máquina, a un espacio, de arriba abajo y de costado a costado, con información sobre compañeros, sobre características de la organización, sobre los fallos organizativos que habían habido, etcétera, etcétera. Y las leímos en el Cernidor. Lo mismo hemos conseguido de Rosenkopf, lo mismo hemos conseguido de Basen Alaní, hemos conseguido de Donato Marrero, hemos conseguido de Manera Lluvera. Entonces, ahí surge una cantidad de información que es muy relevante. Entonces, una cosa es las actas levantadas por el juez instructor en un cuartel y luego lo que se dice en la justicia militar. Uh -huh. No coinciden las declaraciones.
Ujú. En porque no coincide los señalamientos de gente, los señalamientos locales en la justicia militar no figuran. Eso figura en las actas reservadas. Ese es el Ujú. O sea, tema. quedó buen recaudo la fuente de información que realmente llevó a detención de Exactamente, personas. exactamente, exactamente. Que está en Ya, el archivo usted me quiere decir, Castiglioni. discúlpeme, usted me quiere decir entonces que las declaraciones de Mujica en la justicia militar fueron maquilladas por los propios militares. No, no, no. Es que eh, el juez militar no hace las preguntas que hace un oficial interrogador en un cuartel. Ujú, O sea, son distintas. ujú, El juez militar se preocupa por el delito, ¿eh? ujú, Pero no si el local tal era del MLN o no. Eso ujú. le interesa al S2 y al S3, que son Ujú. los que estaban en la lucha contra el MLN. El juez militar no pregunta eso. Y a qué atribuye entonces que haya habido esta reacción? ¿Por qué, digamos, hay sectores que, en fin, no recibieron de buena manera esto que dice Mujica? ¿Es porque Mujica está pensando en que quienes mintieron no son del MLN, que son de otras organizaciones? Sí, puede ser eso, puede ser. Pero yo creo que tenemos que esperar para ver la finalidad, ¿eh? Ujú, Porque yo hasta ahora, por más vueltas que le he dado, no llego a una conclusión que me convenza a mí mismo. ujú. Porque echarse encima, o sea que prácticamente un héroe a escala mundial, el presidente más pobre del mundo, el filósofo inconmensurable, el prácticamente casi premio Nobel de la Paz, hoy sus compañeros lo llamen batidor o traidor, me parece inexplicable. ¿Y no será que está cumpliendo el compromiso asumido hace muchos años? No, no, no. Yo creo que si hubiera querido, si él hubiera querido cumplir el compromiso, ya lo hubiera hecho, Ujú. ya lo habría hecho. Quizás no tenía las condiciones para hacerlo y quizás ahora, después de ganar la Bueno, elección, sí, a lo mejor la correlación de fuerza interna, a lo mejor en este momento le permiten, pero se han quedado solos ellos dos. Eso es lo ¿y usted, inexplicable. y usted cree que les importa? Usted imagínese que en este momento eh, podemos decir que Luciano Polanski, el Pepe Mujica y yo somos aliados en la misma lucha. ¿Comprende? O sea, estamos luchando los dos porque se restablezca el Estado de Derecho, que me quisieron, que me quisieron aplicar a mí. Bueno, O sea, está, es de una ironía tremendo esto. para otra circunstancia, porque además se está terminando el tiempo, vamos a dejar para otro momento los hechos que lo tuvieron a usted como protagonista y que, bueno, han marcado también con su regreso al país, aquella primera entrevista con el diario El Observador, lo volvieron a los primeros planos. Usted seguramente todavía tiene algunas cosas para echar luz sobre aquellos hechos históricos. Le agradezco por ahora, Modio. Muy bien, muchas gracias. Le prometo que nos vamos a ver dentro de poco. Muchas Yo gracias. espero, porque tenemos unas cuentitas personales que No, saldar. no, yo no tengo. Las vamos a saldar amistosamente, pero No, las tenemos que saldar. yo no tengo. Bueno.